actualmente. Así que en este momento los dejo con Don George Raneri. Hola. That's loud. I have been told that traffic in New York City and Los Angeles is terrible. Oh, I have been told Me han dicho, that traffic el tráfico in New York City en Nueva York and Los y Angeles Los Ángeles is the worst in the world. es el peor del mundo. You now hold first place. Ahora nosotros tenemos ese lugar. Hola y buenas noches. Hola y muy buenas noches. Me llamo Jorge Raneri y yo soy de Hudson Valley Community College en Troy, Nueva York, Estados Unidos. Now, before I get started, Ahora, antes de iniciar, I need to say that I have just exhausted most of my known Spanish vocabulary. debo decirles que acabo de agotar todo lo que yo sé de español. Sé muy pequeño español. Sí. Just to help you fully understand, after 4 years of high school, Solo para que entiendan que después de 4 años de colegio, this is all I remember. eso es todo lo que yo recuerdo. Hola, Hola, buenos días, buenos días. gracias. Gracias. Lo siento, no entiendo lo que dices. Let's see, me gusta cerveza. Me gusta la cerveza. Y a little bit later, Y un poco después, ¿dónde está el baño? ¿dónde está el baño? And my favorite, and I found out today, this is more funny in the United States than here. Bueno, y más tarde encontré que, bueno, eso es más gracioso en Estados Unidos que acá. Yo estoy en fuego. Yo estoy en fuego. You're like, what? But that's okay. Ustedes So van a bef- decir, ¿qué? Pero eso está bien. Before I continue, let me tell you a little bit about myself. Pero antes de continuar, quiero contarles un poquito de mi persona. Coming from Hudson Valley Community College, I've Vengo been, del colegio de la comunidad de Hudson Valley. I've been an instructor for the past 22 years He sido un instructor por los últimos 22 años, before being promoted to the head of the department. antes de ser promovido como el jefe del departamento. Where I teach, my primary role was to run a live automotive shop. Donde yo estoy trabajando, mi prioridad era llevar todo a cabo en este centro automotriz. We would run this as an actual automotive facility for our 10,000 students that attend our campus. Nosotros realmente llevamos esto a cabo como una facilidad para todos nuestros 10,000 estudiantes. We charge them a whopping $15, or I believe that is 8,700 colon? $15? $15. ¿Ya? O sea, nosotros le cobramos a alguna persona que quiera venir a reparar su auto acá $15 de mano de obra, que son alrededor de 8,750 colones, Which was an incredible savings to students who don't have a whole lot of money. que es algo muy bueno para estudiantes que no tengan mucho dinero. O sea, es una manera que ellos se ahorren, ¿verdad?, la reparación de su auto. But for my automotive students, the value could not be expressed. Pero para nuestros estudiantes, el valor de la experiencia que ellos pueden adquirir a la hora de trabajar acá no tiene precio. Our program is accredited by the ASC Certification Board, NATEF, which I believe we all have our own accrediting bodies per country. Okay, nuestro programa está acreditado por la ACE o la NATEF, ¿verdad? Que es algo que acredita todos los programas a nivel mundial. Okay. And I actually am one of their master certified technicians in auto body and auto body repair. Y yo soy uno de los técnicos con un máster, ¿verdad?, en toda la parte de reparación de vehículos y de reparación de carrocerías. Does that make me an expert? ¿Eso me hace a mí un experto? No. No. Learning is a lifelong thing. And therefore, part of this is I talk about the inefficiency of friction. Okay, y para esto estoy acá para hablar sobre la eficiencia de la fricción Will be the importance of continuing education. y el estar en continuamente educación. So, what we are trying to do is develop a train-the-trainer program for your faculty to be able to teach your students about electric vehicles.
Entonces, por lo que estamos aquí es porque estamos desarrollando un programa para entrenar al entrenador, para que las personas que los entrenan a ustedes en estas facultades puedan ir allá y entrenar a todos los estudiantes de Costa Rica. Working with Ina and Sia, hopefully we'll be able to have something ready to go by May. Ok, trabajando con el INA y con el SEA, estamos trabajando para que pueda haber algo próximo a mayo. And that's what ultimately has landed me here. Y eso es por lo que yo aterricé acá. But speaking of landing, Pero hablando de aterrizar, can I tell you how beautiful your country is? ¿puedo decirte qué tan hermoso nuestro país es? As I flew in, now this wasn't from the plane. It would have been great if it was, but I would have been a little scared to be that close. Bueno, y cuando volé por acá, ¿verdad? Me hubiera encantado volar cerca de un lugar así, pero eso hubiera sido algo, me hubiera asustado, ¿verdad? Ya aterrizar en un lugar así. It is so lush and beautiful. Es tan limpio y hermoso. And I could imagine that if I could see what the Garden of Eden would look like, Y si yo pudiera imaginar cómo el jardín del Edén podría verse, it would look a bit like Costa Rica. podría verse un poco como Costa Rica. Speaking of the Garden of Eden, I was reminded of a passage in Genesis Hablando del jardín de Edén, eso me llevó a un pasaje de Génesis, where it says, donde dice, the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work it ok, nuestro Señor Dios tomó a un hombre y lo puso en nuestro jardín de Edén and take care of it. para cuidar de él y sí, para cuidar del jardín, ¿no? And that still holds true to this very day. Y eso se mantiene como una realidad al día de hoy. Whether worldwide or just in our little slice of the world. Ok, ya sea a nivel mundial o solamente en esta parte del mundo. So how do you, as automotive professionals, play a pivotal role Así que como ustedes, como profesionales automotrices, tienen un rol esencial of taking care of this garden around you? de cuidar este hermoso jardín que les rodea. Because the truth is, Porque la verdad es, there are things that you don't have control over and things that you do when it comes to automobiles. hay cosas en las cuales ustedes pueden controlar cuando se vienen a los vehículos automotrices y hay cosas a las que no puedes controlar. For example, you don't design the vehicle. Por ejemplo, ustedes no tienen el control del diseño del vehículo. You don't spend the long hours poring over wind tunnel data. Ok, ustedes no gastan un montón de horas poniendo el vehículo en un túnel de viento, ¿verdad? You're not trying to figure out how to make the drag coefficient lower. Ok, ustedes no tampoco le dedican mucho tiempo en ver cómo disminuir el coeficiente de inercia. You don't design the mechanicals that make the reciprocal force. Ok, ustedes no dedican mucho tiempo tampoco en cómo hacer A reciprocal up and down. okay, Like an el engine? movimiento, cómo traducir el movimiento recíproco del vehículo, You don't learn how that goes to rotational pasarlo a un movimiento de rotación with the least amount of inertial loss. con la menor posibilidad de pérdida de inercia, de energía. And truthfully, nobody here can somehow make the driver behind the wheel Y nadie acá puede ayudar a que el conductor sea mejor, drive any better. que maneje mejor. But you are the ones that make sure that the vehicle is kept at peak performance. Pero ustedes son los únicos que pueden ayudar, ¿verdad?, a que el vehículo se mantenga en su estado óptimo. They have to maintain trouble-free driving. Trouble-free driving? Ok, que ellos puedan, ustedes son los encargados de que las personas puedan manejar sin ningún problema, While getting the most mileage out of their vehicle. mientras ellos pueden lograr el mayor millaje o kilómetros acá en Costa Rica de su vehículo. So I'm just going to review a couple of those areas where your intervention Ok, entonces acabo de hablar de unas de las áreas que ustedes van a intervenir. can help you Que and van, help you and your customers que van a ayudar a usted y a sus clientes save the planet salvar el planeta or your little part of it. o la pequeña parte de donde ustedes están. I say review because what I'm about to say is not new and awesome information. Ok, digo que esto es como un review porque esto no estoy hablando de algo nuevo, es algo que ya se sabe. Because I'm just a simple automotive instructor Porque yo soy un simple instructor automotriz who has simply helped
many others que simplemente ha ayudado a muchos otros learn how to diagnose cars and trucks. enseñar cómo diagnosticar autos y camiones. And if you do what you do well, Y si ustedes hacen lo que tienen que hacer bien, you might be surprised to see how much fuel efficiency savings you can save your customers. ustedes van a ver qué tanto pueden ayudar a la eficiencia del combustible, tanto a sus clientes, ¿verdad?, como a nivel mundial. Just by overcoming one little thing, Solo por llevar a cabo una sola cosa, friction. fricción. Let's start with tires. Vamos a empezar con lo que son las llantas, los neumáticos. In the United States, we have a saying, En Estados Unidos tenemos un dicho, when we want to get to the heart of a matter, cuando queremos llegar al corazón de la materia, we say where the rubber meets the road. decimos donde las llantas o donde el caucho encuentran a la carretera. So let's start there. Entonces empecemos por ahí. Did you know the U.S. Department of Energy reported that 4 to 11% ¿Sabían ustedes que Estados Unidos, el departamento, reportó un, how much? 4 to 11% De un 4 a un 12% of overall fuel consumption de un problema en general del consumo de gasolina is directly related to the rolling resistance of tires? va directamente relacionado con la resistencia al rodamiento de las llantas. That isn't taking into account alignment or suspension issues. That's just, alignment or suspension issues. Ok, eso es sin tomar en cuenta ningún problema de alineamiento o de suspensión, solamente las ruedas. That is just the tire coming into contact with the road Solamente por el contacto de la rueda con la carretera. and lifting away as it rolls along. Ok, y el poder hacer que la rueda empiece a moverse. If this wasn't bad enough, Si eso no fuera por sí solo ya algo malo, it has been found that for every 7 kPa, kilopascals, hemos encontrado que por cada 7 7, kilopascales, that a tire is deflated from the recommended manufacturer's pressures, que por cada 7 kilopascales que la llanta se haya desinflado del punto que indica el fabricante, fuel economy can drop by 0.2%. la economía del combustible, la eficiencia puede bajar en un 0.2%. A study by Goodyear Tires found that 4 tires underinflated by 10 pounds Ok, Goodyear ha hecho un estudio en el cual ha encontrado que si las 4 llantas están desinfladas por abajo de un 10%. 10%, I'm sorry, 10 psi. 70 kPa. ok, 10 libras o 70 kilopascales, Reduced fuel economy by 3 full percent. reduce la eficiencia de economía de un 3 a un 5%. This doesn't even take into effect Esto no lleva al hecho the account that underinflation even has on drivability. de lo que puede causar a la hora de manejar el tener las llantas desinfladas. Now, I'm learning much more about the seasons down here in Costa Rica. Bueno, he estado aprendiendo un poco más sobre las sesiones acá del ambiente, del clima, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, All 2 of them. de las 2 que tenemos, ¿verdad? Verano e invierno. I'm not used to this. We have 4 seasons up No in estoy New York. acostumbrado a esto, tenemos 4 sesiones en nuestro país. But where I come from in New York, Pero de donde vengo, en Nueva York, it is not uncommon for tires to lose 10 pounds no es poco común, ¿ok?, que las llantas bajen en un, 70 kPa, ¿ok?, en un porcentaje de 70 kilopascales in a matter of 3 months as our seasons change. en una cuestión de 3 meses después de que cambie nuestra estación. Because, as you know, as air gets colder, it becomes more dense, Como ustedes saben, cuando el aire se pone más frío, se vuelve más denso lowering tire pressure. y baja la presión de las llantas. 7 kPa for every 5.5 degrees Celsius. Ok, 70 kilopascales, 7 kilopascales por cada 5.5 grados centígrados. So where I'm from, we can have a day that can be 90 degrees while the sun is out. Ok, Oh. entonces, It could be 32.2 degrees Celsius while the sun is out. ok, para ponerles esto en perspectiva, en el tiempo de verano la temperatura va a llegar alrededor de 90 grados Fahrenheit, que son alrededor de 32 grados centígrados.
In the middle of winter, we can drop down to negative 6.5. Y en a mediados de invierno, la temperatura puede bajar a un aproximado de 20 grados, 20 grados Fahrenheit, que es alrededor de menos 6.5 grados centígrados. And in some days, our temperature changes can be as much as 22.2 degrees Celsius. Ok, en algunos días nuestra temperatura puede variar, ok, en unos 22.2 grados centígrados. So if you compound this with air that you lose past the tire bead, Entonces, si comparamos esto con el aire que puede perder la llanta, or past the valve stem, ¿o what? a valve stem, where you put the air in, Ok, no. Ok, the air that pulls out from the valve? No. where do you put the air into a tire? Yeah, in the valve? Yes, Yeah, but what you said about the valve? we call them a valve stem. What do you call it? ¿Cómo se dice valve stem? Válvula. Yeah, but what you said about the valve? Oh, the little leaks that happen around the Ok, valve. si comparamos esto más las pequeñas fugas que se dan por la válvula, You're going to quickly find yourself losing fuel economy podemos encontrarnos que estamos constantemente perdiendo esa economía del combustible that you can easily service. que usted fácilmente a la cual puede darle un servicio. Now, as I talk about fuel economy, you may also be thinking about eco-friendly tires. Ahora, cuando estamos hablando de querer ser amigables con la economía del combustible, podemos encontrar llantas que van de acuerdo al ambiente, o sea, que pueden ayudar al ambiente. Now, Consumer Reports did a study on regular tires versus these eco-friendly or low rolling resistance tires. Ok, hay un estudio, ¿verdad?, del consumidor que compara las llantas regulares con estas llantas que son amigables con el ambiente. And over a 1-year span, Y después de un año, que pasó un año, they found a 27% difference in fuel economy between the best and the worst. ok, encontraron una diferencia de un 22% entre las mejores llantas y las peores llantas, obviamente con respecto a el consumo de combustible. Generally, just using low rolling resistance tires, just in general, En general, using low rolling resistance tires usando llantas que tengan una baja resistencia al rodamiento, will increase your fuel economy from 1 to 4%. va a incrementar tu ahorro de combustible de un 1 a un 4%. However, Sin embargo, in walking around here today and seeing all the hybrid and electric vehicles that already have those tires on it, y hoy que hemos estado acá y que hemos visto que todos los vehículos híbridos y eléctricos ya poseen ese tipo de llantas, if you wanted to take those tires off and buy something a little less expensive, si quieres quitarles esas llantas y colocarles unas que sean un poco menos costosas, you're going to drop your fuel economy by 1 to 4%. vas a bajar tu eficiencia de combustible de un 1 a un 4%. Now, you may say to me, Ahora, quizás ustedes me digan a mí, but I'm saving the customer money by putting on standard tires. yo le estoy ahorrando dinero al cliente por ponerle llantas regulares. But this money that you will save in the fuel Pero este dinero que le vas a ahorrar will offset the cost of those tires, usually by an average of $240. That's a lot of cologne. That's with the tires? That's how much you'll save in fuel economy. Okay. Yeah. Si le mantenemos las llantas, ¿verdad? Que tienen que traer el fabricante, le vas a ahorrar alrededor de $240, ¿ok? Que son alrededor de 140,000 colones de combustible al cliente. In our automotive shop, we actually have a sign Ok, y en nuestro taller automotriz that actually tells every student to check every tire before they leave our shop. tenemos un rótulo, ¿verdad? Donde le dice que a cada estudiante que debe de chequear la presión de las llantas a cada auto de un cliente antes de que éste parta. It's a very simple way to let our customers know we care about them. Es un simple hecho, ¿verdad? Una manera de hacer algo para que nuestro cliente vea que nos importa. ¿Por qué? Por el dinero que le estamos ahorrando en cuanto a combustible. So now that we're talking about those new tires, we don't want them to wear out too quickly. Ok, ahora que estamos hablando de esas llantas, ¿verdad? De esas ruedas, So you have to make sure that alignment is set properly.
y no queremos que se gasten rápido porque son bastante costosas, debemos chequear que el alineamiento y que la suspensión también esté de manera correcta. A car that is aligned very poorly can decrease fuel economy by up to 10%. Okay. Okay. Un auto que está mal alineado puede decrecer la economía del combustible por un 10%. A study done on large trucks Que un estudio creado por camiones más grandes, autos más grandes, that were towing trailers with misaligned axles okay, que tiene que ver con el desalineamiento de las ruedas, ¿verdad? Los ejes. axles, yeah, De los ejes, ajá. would reduce the overall economy of those trucks by 2.2%. Okay, reduce igual la eficiencia de economía de esos camiones por un 2.2%. So as you know, Así que como ustedes saben, dragging a tire, okay, arrastrando una llanta, como ustedes saben, arrastrando una llanta, due to incorrect tow or camber settings, okay, por el incorrecto, ¿verdad? Alineamiento del camber y la conversión, will increase the rolling resistance of that vehicle. va a incrementar la resistencia del rodamiento de ese vehículo. You might as well tie an anchor to the back of your vehicle and drag it around behind you. Es como que usted, ¿verdad? Tenga un ancla en la parte de atrás del vehículo y la esté arrastrando. On top of this, as springs and the torsion bars start to wear out and allow the suspension to drop, Okay, y además de esto, ¿verdad? Los resortes y toda la parte de la suspensión va a empezar a gastarse también y se va a empezar a deformar. we need to be aware that this is going to make a change in alignment angles, Y tenemos que ser conscientes de que esto va a cambiar los ángulos de alineamiento en el vehículo. even if there's no drivability concern being reported by your customer. Okay, aún así, si no hay alguna queja, ¿verdad? A la hora del manejo del vehículo por parte del cliente. We do hundreds of alignments at our shop every year. Nosotros hacemos cientos de alineamientos de vehículos en nuestro taller. And because we're a learning facility, Y por nuestra facilidad de nuestro taller, we do a lot of them just to give students practice. hacemos muchos únicamente para que nuestros estudiantes practiquen. But more often than not, Pero más que eso, we find alignments that are incredibly far out, encontramos muchos alineamientos que están realmente perdidos, even though there was no sign of it. aunque no hayan signos de ello. Remember, Recuerda, most tow settings are only around 1.5 to 2 millimeter difference between the front and rear. okay, muchos de los sets, de los seteados, ¿verdad? Cómo se setea la Of the tire. suspensión, okay, va de 1.5 a 2 milímetros de diferencia entre las llantas delanteras y las llantas traseras. And depending on the roads in your area, Y dependiendo de las carreteras de tu área, it doesn't take a lot to knock this out of alignment. no es difícil de que estos cambios milimétricos cambien. The more the tow increases, the more drag you produce. Entre más incrementa el desalineado, más va a incrementar el arrastre, Dropping your fuel economy. bajando la eficiencia de la economía del combustible. So while we're in that area of alignment, and I'm talking about tires, I'm going to talk, this next area of importance, I'm going to start with a story. Ok, ya terminamos la parte de las ruedas y la parte del alineamiento, así que ahora voy a empezar con otra parte importante de la historia. I learned this next thing firsthand by mistake. I'm winging it now. Okay, no, but what you said? This next thing I learned firsthand Ok, esta siguiente parte que aprendí, by mistake. la aprendí por error. You see, I used to have to go out to seminary. It was a 3.5-hour drive. Yo, para poder ir a mis seminarios y a dar mis clases, tenía que hacer un manejo de alrededor de 3 horas. I did this every week for 4 years. Hice todo esto todas las semanas por alrededor de 4 años. For the part of the trip, I used to own a Jeep Grand Cherokee. Ok, para estos viajes yo era dueño de un Jeep Grand Cherokee.
got great fuel mileage. con un gran consumo, ¿verdad?, del combustible. If I had the wind pushing the back of the truck, Si yo tenía el viento empujando al Jeep, ¿verdad?, por la parte trasera del camión, I might almost get 8.5, what is that, kilometers per liter? ajá, yo iba a hacer alrededor de 8.5 kilómetros por litro. Well, one sunny day, I was heading out, Un día soleado yo me estaba dirigiendo hacia mi lugar de trabajo. when after about an hour and a half, Y después de 1 hora y media, I saw that my gas needle was noticeably lower than usual. vi que la aguja del combustible estaba bajando más del usual. Not having paid much attention to anything until this point, I was trying to figure out what was going on, Y no le había prestado mucha atención hasta que empecé a intentar entender qué era lo que estaba sucediendo, when I noticed my red brake light was on. hasta que encontré que la luz roja de los frenos estaba encendida. It was at this point Y fue en este punto I looked to the side que miré hacia el lado and saw my e-brake was up. y vi que mi freno de mano estaba un poquito levantado. You see, I had let my students work on my vehicle, Había dejado que mis estudiantes trabajaran en mi vehículo and when they parked it outside, y cuando lo parquearon afuera, they pulled up the parking brake. subieron el freno de mano. But since it's an automatic vehicle, Pero ya que es un vehículo automático, I never used it. yo nunca uso eso. Well, needless to say, due to my small error of not looking, Y bueno, dado a este error que yo no me fijé, ¿verdad? Que estaba la luz encendida, my economy was only 6 kilometers per liter. mi economía del combustible, ¿verdad? Fue alrededor de 6.5 kilómetros por litro. A 25% reduction. ¿Ok? Se me redujo en un 25%. Now, I'm not saying you're going to encounter many people driving around with their parking brake on, Ahora, no quiero decirles que van a encontrar muchas personas que anden conduciendo, ¿verdad? Con el freno de mano puesto, unless they're drifting. a menos que anden haciendo drift. But it Drifteando. it does show the importance of brake system maintenance. Ok, y eso es algo, entonces vamos a ver la importancia de lo que es el mantenimiento al servicio de frenos, al sistema de frenos. Oh, that's the wrong one. In 2017, Ok, en el 2017, the Society of Automotive Engineers la Sociedad de Ingenieros Automotrices, did a study on the effects of brake drag of brakes in older cars. ok, hicieron un estudio del problema del arrastre en sistemas de frenos viejos. In systems that were not necessarily cared for well, Ok, en sistemas que no eran necesariamente creados para... they weren't cared for well. Sí, que en sistemas que no les habían dado un buen mantenimiento. The brake drag increased from 0.8 newton meters Ok, el arrastre, ¿verdad? En esos tipos de frenos era de 0.8 newton metro, to 11.6 newton meters within 10 years. ok, alrededor de 11.6 newton metro después de 10 años. For a test vehicle, getting 17.72 kilometers per liter Y en un vehículo de prueba, haciendo que, logrando un 41.7 millas por galón, o sea, 17.72 kilómetros por litro, this resulted in a drop to 14.62 kilometers per meter. resultó per liter. en un bajo, ¿verdad? Okay, de 34.4 millas por galón o 14.62 kilómetros por litro en su eficiencia de combustible. An 18% drop in fuel economy. Un 18% en el bajo de la eficiencia de combustible. Now, there's a lot of other facts and figures I didn't include, Ahora, bueno, hay muchos factores que tampoco incluí, except to let you know that brake drag has an incredible effect on fuel economy. pero lo que quería hacerles entender es que el arrastre por causa de los frenos va a impactar bastante a lo que es la eficiencia del combustible. Now, most of you can probably figure that out without me telling you. Ok, ya muchos de ustedes sabían eso sin tener que nosotros decírselos. But I can't stress enough how important it is to do a brake job correctly. Pero no deja de enseñarnos qué tan importante es hacer un buen servicio de frenos. You need to make sure that all
The necessary parts are not only present, Ok, y eso va a hacer que but are cleaned well. Ok, y esto es para enseñarnos que todas las partes presentes del sistema de frenos tienen que estar bien limpias, Greased properly, engrasadas correctamente and moving freely. y moviéndose libremente. Let me explain by telling you what I see happen, the two most common things that happen in my shop. Déjame explicarte con respecto a las dos cosas más comunes que pasaban en mi taller. The first thing that my students like to do the most La primera cosa que a lo que mis estudiantes más les gustaba hacer is something called pad slap. es algo llamado Just say, slap. this is where you literally pull up the caliper, Eso es cuando usted quita el caliper, pop off the old pads, quita las pastillas viejas, and pop on the new ones, pone las nuevas and put it all back together. y pone todo de nuevo junto, sin hacer nada más que eso. Often they don't check the slides, No chequeaban los pines, they don't replace the hardware, okay, no reemplazaban absolutamente nada, ninguna pieza del sistema. they don't clean up the slide areas and or anything else or re-grease. Okay, no limpiaban ninguna de las áreas de los frenos, ni engrasaban ninguno de los pines, ni ninguna parte del mecanismo de los frenos. And they don't inspect the caliper or the rotor. And what? They don't inspect the caliper or the rotor. Okay, y no inspeccionaban el caliper ni el rotor. This has led to multiple returns to my shop Esto hizo que hubieran muchas garantías de regreso a mi taller and a lot of unhappy customers. y un montón de clientes insatisfechos. My second big problem is poor part quality. What? Poor part quality? Ok, la segunda parte, el segundo problema era el uso de malas partes, de malas piezas, ¿verdad? Malos repuestos. I have found many shoes and pads Encontré muchas zapatas y fibras that are just not machined well, que no estaban bien fabricadas and then they get frozen in place. y que se cristalizaban. Not only is both of these things reducing the mileage, Ahora, estas cosas reducen el consumo de combustible, but will overheat the rotor and cause premature wear of the pads. okay, y hace, ¿verdad? El no darle el buen mantenimiento a los frenos, ¿verdad? Hace que se cristalicen las fibras, que aumente el consumo del combustible y que haya un desgaste más rápido de los rotores y de las fibras nuevas. I understand that you may be wanting to save the customer some money or yourself some time, Y no entendía qué era lo que querían lograr, si ahorrarles dinero al cliente o ahorrarse ustedes tiempo, but in the long run, it has always cost us more money pero a la larga esto solamente nos va a costar más dinero. and also for the customer as they've had less fuel economy. Y también al cliente un incremento en el consumo del combustible. Brakes are the most common repairs that come through our doors. Los frenos, las reparaciones de frenos son de las reparaciones más comunes que llegan a nuestros talleres. So we should be well practiced in doing them Entonces deberíamos tener una buena práctica en la reparación de ellos and doing them with excellence. y hacerlo con excelencia. To quote what you had told me last night, Algo como lo que yo le comenté a George anoche. we should be almost artistic at this. Yo le estaba hablando con él, ¿verdad? Porque estamos hablando de la música y el arte y que deberíamos ser artistas a la hora de reparar un vehículo. But speaking of drag and moving on in that direction, let's move on to the various shields, air deflectors, and belly pans located around the car. Ok, entonces ahora ya pasando de lo que es el arrastre del vehículo y pasando a otras cosas como los deflectores, ok, que están colocados al carro y todas las partes que lo protegen. As plastics have become more pronounced and lightweight, Ok, como los plásticos están fabricados, estos cobertores plásticos están fabricados para disminuir el peso del vehículo, manufacturers have used them to direct air under, los fabricantes han construido esto para through, que el aire pase por debajo and around the vehicle. y alrededor del vehículo. This helps keep what all manufacturers call the drag coefficient. Ok, esto ayuda al coeficiente de arrastre It keeps it really low, que sea bastante bajo, ¿verdad? El allowing coeficiente. the vehicle to just slip through the air. Y para que el vehículo casi que vaya a través por el aire, ¿verdad?
General Motors did a study, General Motors hizo un estudio and with a GM truck, y con los camiones, ¿verdad? O carros grandes de GM, every 100th of a change in coefficient que cada punto 0,1, ¿verdad? De mejora en el coeficiente de arrastre would increase fuel economy by 0.1%. iba a incrementar el ahorro del combustible por un 0.1%. For passenger cars, it could actually increase to up to 2%. Para- 0.2%, sorry. Para autos con pasajeros, esto puede incrementar hasta un 0.2%. So obviously, they want as low of a number as they can humanly get. Entonces, claramente ellos quieren, ¿verdad?, mejorar esos números. However, Sin embargo, damage or modification to any of these pieces, damage or modification, okay, el daño o la modificación de alguno de estos sistemas, de estos plásticos, usually is found most of the technicians in my shops just tearing them off and throwing them away. así que muchos, ¿verdad? Muchos de mis mecánicos en mi taller agarran estos plásticos y simplemente los tiraban por allá. Los tiran, ¿verdad? Los agarran y los botan para allá porque no sirve para nada. So, did you ever notice that in a fender well you see those little louvers? Little fins? Like slats. Okay. ¿Nunca han notado ustedes? Where's that? Spats, louvers. Okay, ¿sabían ustedes que hay como unas ciertas, ¿cómo les digo? ¿Cómo se dice? Aletitas, ajá, como unas aletas locadas abajo, ¿verdad? De los bumpers y de todas las partes del vehículo. Active shutters in the front grille Y de hecho también por lo que es por la parte de la parrilla del frente del vehículo, automatically close off when cooling is not necessary. I don't have it in there. Well, I don't have it said that way. The louvers will close automatically when you don't need cooling. okay, estas aletitas se van a cerrar automáticamente cuando no necesitas que enfríe el auto, To increase aerodynamics over the car. para incrementar la aerodinámica del vehículo. Lower air deflectors Okay, estos deflectores de aire move air to the side of the vehicle, helping to prevent air from going under. hacen que el aire pase por los lados del vehículo y impedir que pase por debajo. They're not just pretty. They're not just pretty, Ajá, no solamente son lindos, but functional and necessary to maintain the fuel economy standards designed into the vehicle. pero importantes y necesarios para mantener la economía del combustible en los vehículos. Estamos hablando de los deflectores de aire, ¿verdad? Esas tomas de aire que trae el vehículo, como estas que están acá y todas las que tienen ahí. Active grille shutters alone have been shown to improve fuel economy in lab tests as much as 1.3 to 1.5%. Estas parrillas, ¿verdad?, activas porque se mueven, ¿verdad?, no solamente han demostrado que hay un incremento en la mejora del combustible con respecto a pruebas de laboratorio, de un 1.3 a un 1.5% la mejora del combustible. Of secondary importance is how it also kind of helps protect the underside of your vehicle. Y otro punto importante es cómo protege la parte debajo de tu vehículo. Funny story. Una historia graciosa. One day I was driving home from seminary at night. Un día estaba manejando de regreso a mi casa después de un seminario. It was about 30 minutes after midnight, Okay, era, what, 30 minutes? about 12:30 at night. Okay, eran como las 12:30 de la noche. And this time I was driving my wife's 2006 Honda Civic Hybrid. Y ahí estaba manejando el auto de mi esposa, un Honda Civic híbrido 2006. Because it's a hybrid, it sits pretty low. Como es un híbrido, es bastante bajo. However, because it's a hybrid, gracias. Thanks, Jay. Also, because it's a hybrid, it has full underbody cladding, Underbody what? the belly pan. Ok, y como es un híbrido, tiene por debajo todo un protector por debajo del carro que lo cubre por completo. Coming home this particular night, I went around a corner doing about 120 kilometers an hour. Y iba haciendo una vuelta en particular que iba como a 120 kilómetros por hora,
when I found a rather large, rather dead white-tailed deer. Y cuando encontré un venado de cola blanca que estaba muerto en medio de la carretera. Now, when you've been in class for 4 straight hours, Bueno, y después de que tienes 4 horas de estar en clases, ¿verdad? Así de corridas, and driving for a couple more after that, y manejar un par de horas más después de eso, your reaction times may be a little bit slow. tus reacciones, ¿verdad? Son un poquito más lentas. So I drove straight into it. Así que yo seguí manejando directamente hacia él, hacia el venado. Now, I'm not sure if it was the belly pan of the car, Ahora, no estoy seguro si fue el cobertor por debajo del auto or maybe a little bit of the hand of God picking up the car over the deer, o cuando le estaba pasando por encima, ¿verdad? Al venado, but we jumped the deer. pero brinqué por encima del venado. Now I was convinced something under this car was going to be destroyed. I was waiting for the car to stop running. Y yo estaba totalmente convencido de que algo se iba a destrozar en el vehículo. Because anybody here who's ever ran over something Porque claramente cuando le pasamos por encima a algo, probably has some good horror stories about the damage it can do. ¿verdad? Tenemos unas muy buenas historias del daño que le puede ocasionar esto al vehículo. But I made it the rest of the way home and brought it to school the next day to see what had happened. Pero bueno, llegué a lograr a mi casa y logré también llegar al día siguiente a mi colegio para ver qué había pasado con el vehículo, para levantarlo y poder chequearlo. Nothing more than a small bend to an exhaust shield, Ok, nada más que un pequeño doblez en uno de esas aletitas, ¿verdad? De esos cobertores. and a little bit of fur and beef jerky on one of the tow hooks. Y un poco de pelo, ¿verdad? Y de carne también que estaba pegado ahí en el vehículo, ¿verdad? Del venado, lastimosamente. I'm not saying you should go out and try to run over a deer, but try to leave the belly pan on the car. Ok, no estoy diciendo, ¿verdad? Que pasen por encima de un venado y si está muerto ahí se lo encuentran, pero por favor cuiden y mantengan el cobertor que va por debajo del auto. So as I conclude, some of you may be thinking, so what? Ahora, yo estoy pensando, deben ustedes pensar, ¿verdad? ¿Y eso qué? Why should I be concerned with these things? ¿Por qué yo debería estar preocupado por estas cosas? I've been doing my job for however many years, and why should I change anything now? ¿Por qué yo, si he seguido, siempre he hecho mi trabajo, por qué debería cambiar yo algo ahora? First, Primero, it helps your business and our industry. ahora, esto va a ayudar a tu negocio y a nuestra industria. Good business brings about a good reputation, Un buen negocio, ¿verdad? Un buen trabajo crea una buena reputación. and a good reputation brings about more business. Y una buena reputación nos trae más trabajo. And more business is better, right? Y más trabajo es mejor, ¿verdad? I like to tell my students the opposite of this. Ahora, yo les contaba a mis estudiantes lo opuesto de esto. If you don't do your job well, Si no haces bien tu trabajo, you won't be doing your job for long. vas a hacer tu trabajo por mucho tiempo. In the US, En Estados Unidos, many of our shops actually have a very bad reputation for ripping the customers off, ok, muchos de los talleres tienen una muy mala reputación, cheating the customers. ok, de hacerle trampa a los clientes. Aquí también, also here in Costa Rica. Undercover reporters Ok, reporteros en encubierto, actually sneak in so they can show this in action. de hecho, se escabullen, ¿verdad? Estos talleres para ver todo esto en acción. That makes the ones of us who are trying to do a good job, Eso hace que los que queremos hacer un buen trabajo, makes us look bad and helps the customers not to trust us. hacen que quedemos mal, ¿verdad? Y que los clientes no quieran confiar en los mecánicos por culpa de las personas que hacen este tipo de trampas. Just checking these little things I've just talked about Ok, solamente por chequear estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles and then explaining to customers how it benefits them, y explicarle al cliente cómo estas pequeñas cosas pueden beneficiarlos, it helps to change this image. hace que pueda cambiar esta imagen. Second, it helps the customer. La segunda manera de ayudar al cliente, By providing this proper service, dándole un buen servicio, proveyéndole un buen servicio, not only will they have a better running vehicle, no solamente para que tenga un vehículo que pueda rodar mejor, they're going to save money on this cumulative fuel savings. ok, van a ahorrarse mucho dinero con el ahorro de combustible.
I say potential because we still can't control how good or bad the customer drives. Ok, y digo ahorrarle dinero de manera potencial porque aún así no podemos controlar qué tan bien o mal manejen los choferes. But if we can get the customers to trust us, Pero si hacemos que los clientes confíen en nosotros, we're going to be able to make those recommendations that may cost some more money, vamos a poder tener la apertura de hacerle estas recomendaciones al cliente but will still end up helping their cars run better and longer. y ahorrarles un poco de dinero y vamos a poder hacer que esos autos anden mejor por mucho tiempo y que rueden mejor en las carreteras. And third, doing these things, Y ahora, lo tercero, haciendo estas cosas it's going to help the environment. va a ayudar el ambiente. This garden you currently live in, Este jardín en el que vivimos actualmente it's going to help us just, va a ayudarnos. this garden you live in, that we have the obligation to take care of. Este jardín en el que vivimos, del cual nosotros tenemos la obligación de cuidar. Reducing friction prevents the engine from working harder. Ok, reduciendo la fricción del vehículo hace que le ahorres al motor, ¿verdad? Un trabajo más fuerte. Not only does it increase fuel economy, it also reduces emissions because we don't have to work the engine more. Ahora, esto no solamente nos va a dar un incremento en el ahorro de combustible, sino que también va a bajar las emisiones del vehículo, por lo cual vamos a ayudar también al medio ambiente. And although I've primarily been speaking about gasoline and diesel vehicles, Y bueno, primariamente vamos a hablar de vehículos de gasolina y diésel. these will also improve the range on fuel cell, electric, and hybrids. Y eso también va a incrementar el ahorro de las celdas de los carros eléctricos, ¿verdad? E híbridos. So as I close, I just want to stress the importance of education. Ahora, para cerrar, quiero nada más expresarles la importancia de la educación. And I think it's important to you because you're all here. Y creo que es muy importante para ustedes porque todos ustedes están acá. But not only do we have to continue educating ourselves, Pero no solamente debemos continuar educándonos a nosotros mismos, we also need to train the next generation of skilled technicians debemos no solamente nosotros, ¿verdad? Sino también educar a la próxima ola, a la próxima generación de técnicos automotrices. who will one day come alongside us Que un día, ¿verdad? Van a estar así como nosotros, to help the environment through the proper maintenance of our vehicles. ayudando a mejorar el ambiente por mantener bien el vehículo, ¿verdad? It's not just about doing it quickly, but correctly. No se trata solamente de hacer las reparaciones de manera rápida, sino de hacerlas de manera correcta. That's what excites me about the partnership between Hudson Valley, SIA, and ENA. Eso es lo que me emociona de esta unión, ¿verdad? De Hudson Valley Community College, el SEA y el INA. As we work together, we can put our minds together Y si trabajamos juntos y ponemos nuestras mentes juntos, to really bring up the level of training that we receive and that we can pass on to others. para elevar el nivel de entrenamiento que tenemos para poder ayudar a pasárselo también a otras personas. With that being said, I appreciate your time. Con eso dicho, quiero realmente darles gracias a ustedes por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. And if you have any questions, feel free to come and see me. Please bring a translator. Okay. Y si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de venir a visitarme y por favor lleven a un traductor. Okay, gracias. Gracias. Si gustan, nos ponemos un poquito de pie mientras que colocamos acá la charla de don Jonathan y para que se estiren un toquecito y ya casi seguimos. Hola y buenas noches. So I know a trick. It's the key to a good speech. Llave de un buen discurso. Keep it short. Muy bien. Va a ser un discurso rápido y corto. So tonight I'm going to talk to you about the future of
networked vehicles. Esta noche voy a hablarles acerca de la red de comunicación de los vehículos. By a show of hands, levante sus manos si you've ever texted and drived. Levanten la mano los que han puesto mensajes y manejando. Thank you for your honesty. Muchas gracias por su honestidad. So as we can see, over the past 3 years, there has been a significant increase in the number of fatal car crashes. Vean el incremento en los últimos 7 años de accidentes de tránsito producidos por hablar y poner mensajes. You can probably guess one of the main reasons for this increase. Pueden fácilmente adivinar de dónde proviene este aumento. Distracted driving. Manejar con distracción. So almost all of us just admitted that we have texted while driving. And in the United States, it's illegal in certain states, including Nueva York. En los Estados Unidos es prohibido, incluido el estado de Nueva York, y la mayoría de la gente admite haber puesto mensajes mientras maneja. And yet, we still do it. Y aún así seguimos haciéndolo. So how can we reduce the number of fatal crashes? ¿Cómo podemos reducir el número de accidentes fatales? One of the answers would be to stop using cell phones while driving. Una de las respuestas podría ser dejar de usar el celular cuando se maneja. But we all know that's not going to happen. Pero eso no va a suceder. Our time is too valuable. Nuestro tiempo es muy valioso. So we have to flip a frown upside down. In other words, a frown to a smile. Tenemos que darle vuelta a la situación para volver a sonreír. The same communications networks that are causing more deaths La misma comunicación no trabaja para causar más o menos accidentes. can also be used to save lives. Puede ser utilizada para salvar vidas. How, you may ask? So, cellular V2x is a technology that will allow for vehicles to communicate with other vehicles. Aquí estamos viendo el celular V2x, que es una tecnología desarrollada para comunicarse entre vehículos de tercera generación. As well as infrastructure like traffic lights, Así que se necesita que haya infraestructura y semáforos inteligentes. and also allow for communication between vehicles and pedestrians. Y también permitir comunicación desde el vehículo a los peatones. So there are two competing standards for V2X communications. Así es que hay dos estándares compitiendo para este tipo de comunicación. The first is cellular V2X, La primera es el celular V2X, which is based on cellular technology, which uses network infrastructure like base stations. que está basada en tecnología que se utilizaba en los PlayStations. The second technique is dedicated shortwave radio, DSRC. La segunda es onda corta en un sistema de radio DSRC se llama. And this is based on Wi-Fi, as you say, but Wi-Fi technology. Y esta está basada en la tecnología del Wi-Fi. The problem is DSRC was invented first, and even Wi-Fi is an older technology, but has already started being adopted by many companies. El problema es que el DSRC fue inventado antes de que se utilizara la tecnología. So obviously, CV2X is newer and more innovative. It's based on 5G techniques Así es que es más moderno y más innovador el sistema 5G and is being adopted by other companies. y también está siendo adoptado por otras compañías. Before I get further into that, I will tell you some of the more benefits of V2X technology.
voy a enseñarles cuáles son los beneficios de la tecnología V2X. In the current day, we still live in a time where humans operate the automobiles or the cars. En el momento actual, la tecnología es operada por humanos y esto conduce a errores. As I mentioned this morning, in the future, we will live in a day where there will be autonomous vehicles. En el futuro tendremos vehículos autónomos reduciendo entonces así la cantidad de accidentes. V2X will be a key technology as we move toward the future. Así que V2X es la tecnología que nos conduce al futuro. So in the current day, V2X can be used to send alerts to drivers of approaching bicyclists and pedestrians. En el momento actual, esta tecnología puede avisar al chofer del carro que se está acercando a donde hay ciclistas o peatones. It can also be used to send alerts to drivers of changing traffic conditions. Avisa también al conductor acerca de incidentes de tránsito o presas baja visibilidad, por ejemplo. We could have used this technology tonight because there was a traffic accident on the way here and we got held up. O pudimos haber utilizado esta tecnología para llegar hoy aquí, pero nos atrasamos por problemas del tránsito. Costa Rica could benefit very much from V2X technology Costa Rica podría beneficiarse mucho del sistema V2X to reduce traffic. para reducir el tráfico. So, one of the benefits of CV2X over DSRC is that it can increase the reaction time of a driver. More reaction time is obviously better. Aumenta el tiempo de reacción del conductor y esto no es positivo que haya tanto tiempo de reacción. So you can see here the stopping distance is approximately 450 meters for the CV2X, whereas it's only 225 meters A for 140 kilómetros por hora el tiempo de reacción puede durar hasta 450 metros, mientras que a 140 kilómetros por hora son 225 metros. So one could argue that you could have safer driving experience, support for high speeds, and increased situational awareness using CV2X. Con el sistema CV2X se puede tener una experiencia de manejo más segura. So this is just showing another example of how the vehicles can communicate with one another through the cellular network, and also can communicate with infrastructure like traffic lights and also pedestrians, because we all carry cell phones. Con esta tecnología, los vehículos pueden conectarse y comunicarse entre ellos y también con los semáforos inteligentes. También quedan completamente conectados los peatones. So once again, the different modes of V2X. X stands, it's a variable in mathematics, right? So X could stand for anything. So vehicles can communicate with pedestrians, back to the network, to other vehicles, and also with infrastructure, as I mentioned. Bueno, V2X, X es una incógnita en matemáticas, así es que puede comunicarse con peatones, con la red, con otro vehículo o con la infraestructura de la ciudad. Around the world, this shows that there has been, DSRC has already started catching on. There are over 120,000 units already deployed on vehicles throughout the world. Aquí pueden ver los países donde ya se está utilizando esta tecnología. Bueno, cada vez son más los que adoptan este tipo de comunicación. And these are the countries that have implemented DSRC on vehicles, US, European Union, and mostly these three countries, and Japan. Estados Unidos, países de la Unión Europea y Japón son los que más tienen este equipamiento con la tecnología de SRC. And these are the main companies that are involved in some of the innovations of CV2X, including Qualcomm, Huawei, and Ford, Audi, etc.
Estos son la mayoría de los que están equipados con tecnología V2x. The three top manufacturers of DSRC-equipped vehicles are Toyota, General Motors, and Volkswagen. Por marcas, los que tienen mayor equipamiento de SRC son Toyota, General Motors y Volkswagen. In the coming year, we will see more and more cellular V2X equipped vehicles start to be released in 2020. Lo que está proyectado para años venideros es para el año 2020 que haya gran cantidad de vehículos con este tipo de tecnología. And these countries, there are cities within these countries that have test beds where they're testing the cellular V2X in various cities. Y aquí varios países que ya están probando la tecnología V2X en diferentes países. Vean, 8 en China, 6 en Unión Europea, 2 en Japón y 3 en Estados Unidos. So I've done a little bit of original research in this area. Se está haciendo investigación en este tipo de comunicación de vehículos. I will spare you all the details, but one of the interesting things is if you use the Doppler effect, which is a shift in frequencies based on motion, Si se usa el efecto Doppler, se puede hacer una comunicación más clara. you can communicate with older vehicles that do not have V2X communication, and the V2X vehicles can essentially sense if there's a accident about to occur. La tecnología V2X permite que se comunique un automóvil con otro que es más viejo en su tecnología y le avise que va a producirse un choque. So in this case, there's line of sight where the transmitter and receiver have a direct path for the electromagnetic energy to flow. That makes sense. Por el efecto Doppler y la energía electromagnética pueden comunicarse dos carros que están a punto de tener un choque. And there's non-line of sight where there's not a direct path between the transmitter and receiver. Maybe it's blocked by a building or trees or something like that. Aún cuando hay postes, árboles, etcétera, hay dos vehículos que puedan siempre comunicarse y salvar un choque. So the wireless communications channel is a highly dynamic environment. You can Aquí se ve cómo pueden, aunque no estén en línea recta, los dos carros comunicarse. When a pulse is transmitted, it is received at a later time. Aquí se ve cómo funciona por pulsos que son transmitidos de un carro al otro. But because of effects like reflections and scattering and diffraction, you also get other copies of this signal arriving at later times. Aquí se puede ver cómo funciona como una especie de lluvia de pulsos que da la información de un vehículo al otro. So when the next packets are sent over the network, Aquí está un pulso transmitido en un multipath. you can see that there's interference left over from the first transmission that can interfere with the second pulse. Aquí hay una especie de traslape entre el pulso viejo y el pulso nuevo. So the reason I show you that is because the wireless communications channel is highly dynamic. La comunicación inalámbrica es cada vez más dinámica y más amplia. So if you look at the data for line of sight, there's direct path between transmitter and receiver. Aquí se ve también la distancia y la comunicación entre el transmisor y el receptor. You can see a difference between a safe outcome where there's no crash and an unsafe outcome where there is a collision. Aquí se ve la diferencia en un ambiente donde hay seguridad y no hay choques, y la otra foto a la derecha indica que sí hay un accidente.
can use this information, and use digital signal processing to determine when there might be a collision. Con esta información digital se puede predecir cuándo va a haber un choque. By the same token, in the same way, with non-line of sight, you see a difference between a safe outcome and a collision. Nuevamente vemos aquí a la izquierda una fotografía donde hay un ambiente de seguridad y en la derecha un ambiente donde sí puede haber una colisión. And this is the frequency shift versus time. Y aquí es la frecuencia versus el tiempo. So if you were to use innovative techniques, like I mentioned this morning, like artificial intelligence or machine learning, Esto también se puede ver como un capítulo de la inteligencia artificial. you could collect data sets from a lot of different traffic patterns, and you could extract and train models to be able to classify these situations where there are safe and unsafe outcomes, or like collisions or no collisions. Se puede digitar o almacenar una gran cantidad de datos que conducen a decir si va a haber un choque o no. Using this classification scheme, you can see 97% accurate, 97.1% de precisión in detecting a safe outcome versus a collision. en lo que es una imagen segura a una imagen de una colisión. So, to extend this research, could a Doppler frequency shift sensor be created to detect legacy, that is, vehicles that do not have CV2X, or non-networked vehicles? ¿Puede una frecuencia Doppler sustituir a un sensor que fue creado desde la base V2x para detectar si un vehículo tiene el sistema y es legal? Another thing you could use this for is you could use it to detect active shooters in a building by detecting Doppler shifts created by bullets, perhaps? ¿Puede el sistema Wi-Fi funcionar en combinación con Doppler, con el sistema Doppler, creando una especie de balas? More relevant is, could it detect trees falling overhead and warn a driver, or an animal like when George ran over the deer? Maybe if he could have benefited from this Doppler technology. Cuando se cae un árbol, o es posible avisarle al conductor, o también cuando hay un animal, como le pasó al expositor anterior en la calle. And can this V2X type of technology detect a rollover and call for help automatically if you're disabled, if the driver's disabled? Puede también detectar cuando un vehículo se vuelca y hay que llamar a alguien para pedir ayuda. So, is the V2X the bridge to the future? I think it will definitely be part of it. Entonces, ¿es el sistema V2X el puente para ir hacia el futuro? Yo creo que definitivamente es parte de nuestro futuro. It will make roadways safer and more efficient. Hará la carretera más segura y más eficiente. So some of my personal conclusions and predictions, and I'm almost done. In the short term, V2X will assist human-operated vehicles in order to help make roadways safer while optimizing traffic patterns. Mis predicciones, dice, el sistema V2X será el sustituto de los vehículos operados por humanos, ayudando así a hacer el manejo en las carreteras más seguro y con mejores patrones de tráfico. Medium term, and maybe this is 3 to 5 years, V2X will enable a transition of the coexistence of autonomous vehicles with human operated. Actually, this is more like maybe 10 years out. I forgot that was autonomous. En el mediano plazo, es decir, entre 3 y 10 años, la tecnología V2X servirá como una transición para los vehículos autónomos que ya no son operados necesariamente por humanos.
And my prediction, and these are just my predictions, is that in 15 to 20 years in los Estados Unidos, you will see safe operation of fully autonomous vehicles and optimal traffic flow on the roadways of the future. En un largo plazo de 15 a 20 años en los Estados Unidos, la tecnología V2X funcionará en todas las carreteras, eliminando los conductores y los vehículos manejados por humanos y implementando los autónomos. And at Hudson Valley Community College, we would like to help take Ina y Sia along for the ride with us. Y en Hudson Valley queremos cooperar con INA y el SEA. So, this is a prediction, and the source is ABI research of the use of cellular V2X from 2018, so last year, to 2035. And this is how they see the distribution of the markets. So you can see, as time goes on, it seems like globally there will be a lot of adoption of this technology, and the 5G-based networks will take a slice. There's in the green. And also 5G V2X, D to D is similar. It stands for device to device. So it's direct communication between the device and the device. No need to go back to the base station. Una predicción de los mercados mundiales entre el año 2018 hasta el 2035 y los diferentes tipos de redes de comunicación que habrá para los vehículos. Muchísimas gracias. That is the end. ¿Una pregunta que tengan para don Jonathan acerca de la temática? Buenas. Mi pregunta es, ¿qué implicaciones a nivel de infraestructura necesitan las ciudades para implementar estas tecnologías? Implicaciones a nivel de las ciudades, porque no solamente, no solamente estamos hablando de vehículo a vehículo, sino que también hablaba del control del tráfico. Entonces, si va a haber, ¿qué necesita la infraestructura a nivel de ciudad? What would be the necessary changes in infrastructure behind the new systems for the cities? Great question. So, with 5G, we will see a shift from large macro cells to small cells. Se necesita que haya un gran cambio del tamaño de una gran red a una red más pequeña. Every lamp post or park bench will become a little base station. Cada poste y cada semáforo es un puesto para la red. So, we will still use the large macro cells for 4G, but we will also use the small micro or femto cells from 5G to get faster data rates. Se So usan that- un macroceldas para el sistema 4G y para el 5G ya son microceldas. so. Gracias. Muchas preguntas. Buenas noches. ¿El sistema cómo funciona? ¿El teléfono se comunica con el vehículo y con las demás infraestructuras que estén en la vía? Communication, is it made by the cell phone alone, or is it
something more complicated between the vehicles? It depends. So for the pedestrians, they built into the 3GPP standard for 5G will be, they'll use the cell phone in the pocket of pedestrian. But in the vehicles, there will actually be a dedicated router and connection to the network. It will not rely on a people's phone or a cell in the vehicle. Se necesita que los peatones anden con su teléfono en la bolsa del pantalón, mientras que el vehículo sí tiene un router conectado al sistema que lo habilita y lo comunica con toda la red. Me imagino el tipo de procesador o de computadora que tiene que tener el vehículo para manejar toda esa información. Eso se limpia, toda la base de datos. ¿Cómo va a funcionar? Does the vehicle need a very complicated system to deal with all that kind of information and data that comes to him from the outer meters of the network? Good question. So it will require some innovation from companies mostly who already make cell phones, like you saw Qualcomm, Huawei was up there, Samsung, but it will not be any more complicated than what you see, say, in your house for Wi-Fi, or it's going to be dedicated infrastructure, equipment in the car. Sí, aquí tenemos marcas que son proveedoras de los sistemas, pero no es algo más complicado que lo que actualmente hay en las casas. ¿Hay más preguntas? ¿Cuál ha sido la actitud de los gobiernos con respecto a estas tecnologías? What is the attitude from different governments in facing those new technologies? So governments are looking at this as a method to improve safety in roads, but as with any technology, the advancements in the technology lead the policy. Los avances de tecnología hacen que los gobiernos sí se hayan mostrado interesados en adoptar estas nuevas tecnologías que hacen el tráfico más seguro. Only when you can statistically show that there will be less accidents using autonomous vehicles with V2x than with human-operated drivers will governments really start to pay attention to shift toward that technology. Sí, las estadísticas han demostrado que definitivamente es un ambiente más seguro cuando se tiene el sistema 5G, así es que es algo que lógicamente los gobiernos quieren apoyar. In the USA, are there already different cities that are working with the system? Absolutamente. Sí, GM and Ford and other companies are working, they have test beds in several cities in US to implement this technology starting next year. Sí, los diferentes fabricantes americanos, General Motors, Ford, Chrysler, están trabajando en diferentes ciudades, dice que ciudades pequeñas. Are there model cities or? Most of the testing is done in the southwest portion of US, like New Mexico and Arizona, where there's low amounts of traffic. La mayoría de las ciudades que han escogido para hacer pruebas están en el sudoeste norteamericano, Arizona, etcétera, lugares donde no hay mucha población. I will say one more thing. The UPS, which is a package delivery company, has demonstrated successful package delivery in trucks
autonomous trucks between two major cities in the US. I think it might be Santa Fe and Phoenix, but don't quote me on that. But Phoenix, Arizona. Sí, dice que la compañía UPS, que es de correo de mercaderías, ha utilizado ya el sistema en Santa Fe y Phoenix, en Arizona, con muy buenos resultados, ya con el sistema implementado. The results have been extremely favorable. Very good. Sí, es algo que tiene mucho futuro y ha sido muy exitoso. It will take a while before we see fully autonomous vehicles in US cities. Other countries are more forward-leading. Like in Japan, there will be autonomous shuttles for the 2020 Tokyo Olympics. Sí, en otros países como Japón hay sistemas, digamos, de trenes de una ciudad a la otra que ya están funcionando con el sistema y con mucho éxito en estas ciudades. There's a question over here. El caballero Andrés preguntó que si el sistema en Estados Unidos se está usando solamente como de prueba a falta de que otros vehículos no tienen esta tecnología o que si se está usando ya así a tiempo real realmente. So Andrés asked if this technology is only in test, okay, by the lack of other vehicles having this technology in the US, or if in those cities they are really using it like for real. For DSRC, because DSRC vehicles are in operation, but it's really just think of it as a car with a lot of sensors on it right now, and it uses the network as an additional form of sensing. But that's a good point. Right now, the phone, like a cell phone, is only as useful as because other people have the cell phone, right? So that's a good point. It will catch on over time more and more, just like cell phones did over the past 20 years. But it's only in tests right now. Yeah, a CV2X is still only in test. Only yes. in test. It will only be deployed starting in 2020. Okay. Fully deployed. Okay. Sí, entonces de momento está solamente en prueba este sistema y se va a empezar a utilizar ya realmente hasta a partir del año 2020, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los teléfonos funcionan si hay una red de teléfonos. Entonces, como todavía no hay una red de vehículos que tengan este sistema, todavía no se puede utilizar realmente. Entonces, de momento está en prueba y a partir del 2020 ya se va a empezar a utilizar ya de manera real. Gracias para tus preguntas. Gracias. ¿Hay más? ¿Alguien más? Lo que no entiendo es qué tiene que ver el peatón. He says, what is the relation with pedestrians? What does the pedestrians have to do in that? So they're already in existence for DSRC. There's apps that you can use on your phone that will will basically sense whether or not there's vehicles approaching, even non-line of sight. So this is a building, pedestrian, and there's a vehicle coming here. Pedestrian walks out blindly and gets hit. But before that happens, using electromagnetic energy, it would send a warning or a buzz or some sort of code to the user that there's a vehicle approaching. Suenan alarmas al peatón que le avisan que hay un peligro porque un carro está a la vuelta de donde él va a salir a caminar hacia una calle, y entonces de esta forma se puede prevenir que hayan atropellos. Muy bien. Sí, es mediante aplicaciones, entonces va a haber una comunicación entre la persona y el vehículo, ¿verdad? Uh-huh. Y viceversa. Sí.
Sí, yeah, absolutamente. Sí, yeah, the communication, the network is just going to be part of the vehicle, but it will also plug into the diagnostic ports of the vehicle. So if you are a mechanic, you will have to, in the future, be able to understand the basics of networking technology to properly fix vehicles. Sí, el sistema va a estar interconectado, claro, con todos los demás sistemas del carro, incluso, por ejemplo, para la parte de diagnóstico, le van a funcionar el escáner, etcétera, todo es posible diagnosticarlo con el resto de sistemas del carro. So at Hudson Valley Community College, we have another program called Mechatronics, which includes all of the sensors and the programmable logic controllers and the actuators. And so in the future, the automotive industry will merge with the field of mechatronics. They'll become more intricate because cars have more and more sensing technology on them every year. En Hudson University tienen también los cursos de mecatrónica, que son la electrónica de todos estos sistemas combinada con los sistemas de comunicación autónomos. Ahora, otra consulta. Ese sistema de 5G va a estar comunicado con la red. Si sufre un accidente, ese vehículo se va a poder comunicar automáticamente con las agencias o con las redes de comunicación o con algún lugar donde pueda avisar que sirvió o que sufrió un accidente. When having a collision or whatever with this system, the 5G, is the vehicle allowed to call for help? Yes, so two things. So vehicles will have a black box. So if there's an accident, there will be information that can be gathered about the accident. And also there can be automatic messages sent to emergency services. Los servicios de emergencia recibirán mensajes inmediatos pidiendo ayuda y además el carro va a tener una caja negra. Ahora, con respecto a lo que es el equipo de diagnóstico, ¿se ocupa algún equipo especial para verificar la 5G que está llegando al vehículo? Would you need to have special equipment to diagnose all the functions of this 5G system? Yes, I mean so some of those diagnostic systems are still to be determined in the future. So, yeah, okay. Oh, yeah, so the diagnostic tools will evolve as the network systems evolve, but they will be available, but in the future as the technology evolves. So does that make sense? Como la tecnología vaya llegando a los vehículos, se van a ir desarrollando los equipos de diagnóstico. All right. Oh, yeah. ¿Uno más pregunta? He has a question. So we know that already trucks and cars are going to have the system, but motorcycles, they're going to implement also the system. Entonces, la pregunta es que si las motocicletas también van a llevar este sistema. That's a great question, especially I saw your impressive facilities here at INA today. We took a tour, and I know that not only bicicletas, bicycles, but also motocicletas as well is a big deal for Costa Rica, and you just see it in the traffic on the roads. So absolutely, they will be able to adapt the technology into the future motorcycles as well. Okay, entonces. Para
responderle a él. Good question. So there's an IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering standard that all of the carriers must comply with so that it's a standardized technology, so that it is agnostic to the different carriers. Con respecto a la pregunta que hizo aquí el muchacho de las motocicletas, ¿verdad? Dijo Jonathan que sí, se va a implementar porque en Costa Rica hay muchas bicicletas, muchas motocicletas, entonces se va a estar implementando también esa tecnología a ellas mismas, ¿verdad? ¿Alguien más? Muchísimas gracias. Fuerte aplauso. Buenas noches. Porfa. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Los esperamos mañana, si Dios lo permite, a partir de las 9 de la mañana en los diferentes auditorios. Igual vamos a tener charlas de los diferentes expositores internacionales, así que son bienvenidos a partir de las 9 de la mañana a las diferentes charlas. Si es posible que lleguen un poquitico antes, 8:20, 8:30, 8:40, para que estén alineando con toda la actividad. Muchísimas gracias y buenas noches.